En este video analizaremos los pasos a seguir en el laboratorio para analizar muestras de un músculo de un paciente recién nacido que tiene alteraciones en el neurodesarrollo. Sospechando la posibilidad de que tenga alterada parte de la cadena respiratoria, se analizará el consumo de oxígeno de una muestra del tejido utilizando un oxímetro. En la práctica, se realizarán medidas de concentración de oxígeno para estudiar la actividad mitocondrial. Para esto, se utiliza un electrodo que sensa la concentración de oxígeno dentro de un espacio cerrado donde se encuentra la muestra. A partir de estas medidas, se construyen gráficos de concentración de oxígeno en función del tiempo. Para obtener este tipo de gráficos, es necesario agregar primariamente sustratos que aporten electrones a la cadena respiratoria, como por ejemplo piruvato, malato o glutamato, que en la mitocondria se pueden oxidar a expensas de reducir al NAD+, generando NADH. El NADH es reducido en el complejo 1 y los electrones son transportados a través de la cadena respiratoria hasta el oxígeno. El oxígeno se reduce formando agua, por lo que su concentración baja. Si se desea estudiar al complejo 2, hay que agregar succinato, ya que es el sustrato del mismo. Al sospechar que el paciente tiene alguna deficiencia en algún complejo mitocondrial, iremos analizando la actividad de cada complejo de la cadena respiratoria utilizando el oxímetro. Primero, obtendremos una biopsia de músculo del paciente a la cual le purificaremos las mitocondrias para luego colocarlas en el equipo. Para obtener las mitocondrias debemos romper la membrana biológica y posteriormente separarla del resto de los componentes celulares. Colocaremos en un tubo la muestra con una solución de lisis, que es una solución hipotónica a pH 7,4 que contiene detergentes que facilitan la ruptura de la membrana biológica y posteriormente colocamos la muestra en un homogenizador que termina de romperla sin romper ningún organelo. Luego al lisado obtenido, le haremos una serie de pasos que nos permiten obtener las mitocondrias de manera pura. Para ello, el lisado se lo coloca en un tubo y se lo centrifuga. Esta primera centrifugación nos permite quitar el núcleo y resto de células, las cuales van a bajar en el pellet. Luego de la centrifugación, nos quedamos con el sobrenadante, que contiene el resto de los componentes celulares, y lo pasamos a otro tubo. Dicho sobrenadante lo centrifugamos a alta velocidad en una ultracentrífuga, obteniendo en el pellet las mitocondrias purificadas. Repetimos el mismo procedimiento para obtener una muestra de un paciente control sano. Con las mitocondrias aisladas del paciente y del control podremos obtener los gráficos de concentración de oxígeno en función del tiempo utilizando el oxímetro. En primera instancia, burbujearemos dentro de la cámara para saturar la concentración de oxígeno dentro de la misma. Posteriormente, colocamos la muestra de mitocondrias del control en la cámara A y del paciente en la cámara B. Ya con las muestras dentro de las cámaras, iremos colocando diferentes metabolitos dentro de las mismas para saber si las mitocondrias de las muestras responden y consumen oxígeno. Si queremos estudiar la actividad del complejo 1, ¿qué sustrato tendremos que agregar en primer lugar? El succinato es sustrato para el complejo 2, por lo que no nos sirve si queremos estudiar el complejo 1. Vuelva para atrás y seleccione a los sustratos respiratorios para el complejo 1. La antimicina es un inhibidor del complejo 3, por lo que no nos va a permitir estudiar si el complejo 1 se encuentra bien. Vuelva para atrás.
El FSSP es un desacoplante. Si no hay electrones en la cadena respiratoria, no hay consumo de oxígeno, por lo que debe volver para atrás y seleccionar nuevamente sustratos respiratorios para estudiar el complejo 1. Exactamente, al colocar los sustratos respiratorios piruvato-malato a un preparado de mitocondrias aisladas, el mismo ingresa a la matriz mitocondrial donde sufre una descarboxilación oxidativa catalizada por la piruvato deshidrogenasa, donando sus electrones al NAD+ y formando NADH. El NADH transfiere estos electrones al complejo 1 de la cadena respiratoria, que pasan por medio de la ubiquinona al complejo 3 y de este al citocromo C, que los transporta al complejo 4, el cual reduce al oxígeno formando agua. Si el complejo se encuentra bien, se puede apreciar una disminución en la concentración de oxígeno en el equipo. El agregado de malato también forma NADH por su oxidación en la mitocondria. Analizaremos el consumo de oxígeno que obtuvimos al colocar en el equipo piruvato-malato a la muestra del paciente. ¿Qué conclusión puede tomar del resultado? Si queremos estudiar si la mitocondria se encuentra acoplada, ¿qué sustratos tendremos que agregar en el segundo lugar luego de agregar malato-piruvato? El FSSP es un desacoplante, por lo que desacopla la membrana mitocondrial, no pudiendo analizar si las mitocondrias estaban bien y enteras, por lo que debe volver atrás para seleccionar nuevamente otro sustrato. La antimicina es un inhibidor del complejo 3 de la cadena, por lo que no llegarán los electrones al oxígeno inhibiendo su consumo, por lo que deberá volver atrás para seleccionar nuevamente otro sustrato. Luego del agregado del sustrato se agrega ADP, lo cual estimula a la ATP sintasa a sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, disipando el gradiente de protones. Esto genera que la cadena respiratoria aumente la velocidad de transporte de electrones para recuperar el gradiente de protones disipado, lo cual aumenta la velocidad de consumo de oxígeno y se evidencia con un aumento en la pendiente de la curva. Esto ocurre en mitocondrias acopladas. El concepto de acoplamiento se refiere a que la síntesis de ATP por la ATP sintasa lleva al aumento del transporte de electrones por la cadena respiratoria. Analizaremos el consumo de oxígeno que obtuvimos al colocar en el equipo ADP a la muestra del paciente, observando que obtuvimos el mismo resultado que en el control. Pudimos comparar que el complejo mitocondrial 1 del paciente se encuentra acoplada a la síntesis del ATP. Ahora queremos estudiar si el complejo mitocondrial 2 se encuentra alterado. Para ello, colocaremos nuevamente muestras en la cámara y empezaremos una nueva oximetría. ¿Qué sustratos mitocondriales debemos agregar ahora? El malato-piruvato son sustratos del complejo 1, por lo que no nos permiten estudiar al complejo 2. Vuelva a seleccionar nuevamente. Exactamente, al colocar succinato a un preparado de mitocondrias aisladas, este sustrato le donará directamente los electrones al FAD del complejo 2, generando un flujo de electrones en la cadena respiratoria hasta el oxígeno como aceptor final. Esto se traduce en un aumento en la pendiente de la curva en el caso de un paciente normal. De la misma forma que procedimos anteriormente, luego se agrega ADP, lo que estimula la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, conduciendo a un aumento en el transporte de electrones, y esto se traduce en un aumento en la pendiente de la curva, ya que las mitocondrias consumen más oxígeno en caso de que las mitocondrias se encuentren acopladas. Analizaremos el consumo de oxígeno que obtuvimos al colocar en el equipo en primera instancia succinato y luego ADP
a la muestra del paciente en el oxímetro. ¿Qué conclusión puede tomar del resultado? Analizamos una muestra de un paciente el cual tenía problemas en el neurodesarrollo, por lo que sospechábamos un problema en la actividad de la cadena respiratoria. Purificamos las mitocondrias del paciente y les medimos el consumo de oxígeno frente al agregado de sustratos como malato, piruvato y succinato para evaluar la actividad de los complejos. Obtuvimos los siguientes resultados que nos dan la pauta que el problema en el paciente se encuentra en el complejo 2 de la cadena respiratoria. Analice, ¿qué sucederá con el ciclo de Krebs en el paciente?